Hola amigos de Página en Blanco, hoy día tengo el gusto de entrevistar a Zoila Mendoza. Ella es antropóloga por la Universidad Católica del Perú y actualmente es docente en la Universidad de California en Davis y ha escrito este maravilloso libro que se llama Coyurriti y es acerca de la peregrinación cusqueña de esta fiesta que ha sido declarada Patrimonio Intangible de la Humanidad. ¿Cómo estás, Zoila? Muy bien, gracias y gracias por la invitación. De hecho, me parece que el fondo de tu pantalla es acerca también de justamente el Coyurrit, ¿verdad? Así es, el nevado que está atrás mío es justamente el nevado Colquepuncu, al pie del cual está el santuario mismo del Señor del Coyuriti. Ahora, esta es una tradición bastante antigua y más o menos tú que has podido recopilar, ¿a partir de cuándo empieza, digamos, las personas de esa localidad o de las distintas localidades, porque son varios pueblos que se juntan para peregrinar, justamente a peregrinar hacia este santuario? Ujú. Mira, este es un tema que está, no se podría decir en debate, porque realmente no hay un debate abierto sobre el asunto, sino sobre el cual hay muchas diferentes interpretaciones, ¿no? Entonces, hay varias formas de aproximarse. Muchos autores anteriormente lo ponen desde un asunto pre-inca, inca, colonial, en fin. Pero las cosas concretas que sabemos es que la peregrinación en su dimensión regional, lo que quiere decir que gente de otros pueblos van al lugar donde está ahora el santuario, recién data de hacia los años 1930 a 40, a lo más. ¿No? Estos son nuevos estudios que han tratado de ver la documentación al respecto y cuando comienza oficialmente esta narración del origen y se comienza a prestar atención y cuando comienza a crecer la atención de todo. Y eso tiene que ver, si los que están escuchando tienen idea más o menos cuándo el movimiento indigenista y neoindianista se genera en el Cusco y bueno, y en todo el Perú, cuando es un momento en que se comienza a buscar y a impulsar aspectos de la cultura indígena. Entonces, el apogeo, el crecimiento de esta peregrinación tiene ahí su origen. Ahora, el lugar mismo, que es un lugar muy especial, es un lugar de paso entre los Andes hacia la selva, es un lugar en el cual muy probablemente hayan habido rituales locales de pagos a las montañas, a los nevados, eso es sin duda, porque es un lugar de pastoreo, del cual la gente depende mucho de la condición de estas montañas y el nevado. Entonces, que haya habido prácticas rituales anteriores, sin duda, por milenios, pero la peregrinación como tal, en el sentido de que la gente va hacia el lugar en el cual se cuenta la historia de una aparición y una imagen del Señor, eso sí data recién de esos años del siglo XX que te comento. Y es muy interesante porque la peregrinación ha ido cambiando en el tiempo. Ujú. Y tú mencionas de que ya no se, o lo has mencionado en otras entrevistas, que ya no se hace el recorrido de los 85 kilómetros, sino solamente de la última etapa. Y has tenido algún tipo de respuesta o teoría de por qué se está dando esto? Ujú. Bueno, en realidad no es muy difícil entenderlo por los cambios tan grandes que ha pasado la región, ¿no? Entonces, es un proceso que se ha ido dando en relación a la extensión de carreteras y al cambio de ritmo de la vida de los pobladores de la región, ¿no? Un cambio de vida en algunos sentidos favorable y en otros no. Favorable en el sentido de que el acceso a la educación, a trabajos en la ciudad, etcétera, etcétera, se ha difundido mucho más, lo que cambia el estilo de vida de las comunidades locales. Entonces las generaciones que parten y que ya solo pueden regresar para un par de días para participar en la peregrinación. Por ejemplo, en el caso del grupo con el que yo viajé, hice el documental y sobre el cual escribí el libro, era claramente en la generación joven que ya habían migrado a Lima, a Cusco, en fin, y que incluso cuando peregrinamos a pie todavía con la generación mayor,
justo antes de que se dejara de hacer ya la peregrinación para siempre, estos jóvenes ya venían, nada más nos alcanzaban arriba o Ujú. nos alcanzaban en el último tramo, ¿no? Entonces es una tendencia general de la región y bueno, tiene que ver, como te digo, con el cambio de estilo de vida, de educación, de recursos, de migración también a veces obligada por la pobreza, diferentes razones. Entonces es una cosa no específica del pueblo con el que viajé, sino ya que se venía dando. Lo vi incrementarse. Yo comencé a ir a la peregrinación en los años 80, a fin de los años 80. Y ya se veía esa tendencia, ¿no? Y se ha ido incrementando, ¿no? Ya mucha gente de lejos solamente iba en carro, en ómnibus, en fin, en lo que pudieran, y recién subían el último tramo, ¿no? Las comunidades campesinas todavía tendían la tendencia en los años 80 a ir en más cantidad caminando porque su población todavía joven lo permitía, ¿no? Pero ese cambio que lo viví mientras estaba haciendo la investigación entre el 2006 y 2012 aproximadamente, era muy palpable con las nuevas generaciones, su migración y su estatus también de estudiantes, ¿no? Que no les permite también participar en esas actividades más comunales, ¿no? Ujú. Ahora, es una peregrinación bastante larga y supongo yo que se necesitaba de una preparación para poder, digamos, a realizarla de manera satisfactoria. Y esto me parece interesante porque en el Perú existen muchas de este tipo de costumbres donde, claro, está enlazado el tema religioso y el tema de largas caminatas, largas peregrinaciones y con mucha preparación y mucho esfuerzo físico. Pienso, por ejemplo, yo soy del norte, pienso en la cruz de Motupe, por ejemplo, ¿no? Como me hace acordar un poco a eso. En Trujillo también hay otro tipo de peregrinación y todas componen esta necesidad del esfuerzo físico para llegar al lugar sagrado y poder de alguna u otra manera hacer el culto, ¿no? ¿Tú cómo te preparaste para poder hacer la caminata de 85 kilómetros en medio del frío, la altura, digamos, los paisajes inhóspitos y maravillosos Ujú, también? ujú. Bueno, y yo tengo la suerte de haber sido hija de dos pobladores andinos. Mi papá y mamá son de la zona de la Sierra Central. Y yo crecí realmente pasando los 5.000 metros de altura 2 o 3 veces al año pasando por Ticlio, porque viajábamos mucho, ¿no? Entonces, aparte de la cuestión fenotípica que heredé de mis padres, mi cuerpo estaba acostumbrado a ir a jugar, a vivir en altura, ¿no? Entonces, eso en parte, yo nunca he tenido problemas con la altura, con que me afecte la altura, ¿no? Por el lado físico, bueno, yo personalmente soy una persona que ha sido muy deportista y de moverse mucho también, ¿no? Entonces, siempre he mantenido un ritmo de trabajo físico por mi propia forma de ser, por mi propia costumbre de ser deportista, pero aparte por mi trabajo de antropóloga, ¿no? Que vengo ejerciendo desde los años 80 y que siempre han requerido subir y bajar montañas, largas caminatas. Entonces, por suerte, cuando hice la trayectoria, ahora no sé si ahora la podría hacer porque la trayectoria me dañó un poco las rodillas, tuve que hacer unas operaciones, en fin, todavía podía hacerlo, ¿no? Pero tenía ya una trayectoria personal y familiar que me permitía. Te digo, yo he visto muchos extranjeros, muchos peruanos, muchos limeños tratando de hacer este trayecto y dándose la media vuelta o desmayándose o poniéndose muy enfermos, no llegar, ¿no? O sea, físicamente es un trayecto, incluso el de los 8 kilómetros, no más. No te estoy hablando de la caminata larga, el de los 8 kilómetros finales, parte del cual estamos viendo ahí atrás, que es muy fácil, muy plano comparado con el resto, es donde la gente extranjera o de limeña no puede más, ¿no? Por la falta de aire y por lo físico, ¿no? De lo que nos han acostumbrado. Entonces sí, es una actividad evidentemente para andinos, ¿no? O la gente que de fuera que está en muy buena forma y que tiene que viajar a la zona con anticipación para aclimatar su corazón, aclimatar el cuerpo. De acuerdo, de acuerdo. Yo no creo que podría hacerla, pero me encantaría, me encantaría. Y hay algunas cuestiones que a mí me gustan bastante de tu libro. Primero es la narración en primera persona. Es decir, este es un estudio, ¿no?
que tiene la rigurosidad académica, pero no se siente con esa lejanía académica cuando uno lee un ensayo cualquiera de cualquier estudioso, ¿no? Que normalmente escribe en tercera persona de una manera muy alejada, o inclusive puede ser pues un estudioso de escritorio, ¿no? En cambio, yo siento que acá hay una narración de una persona que está viviendo en ese momento las situaciones que va narrando, lo cual es bastante interesante para un texto académico. Y segundo, es que el libro comienza y termina en el quechua. Es decir, uno puede aprender muchos términos o conocer muchos términos del quechua a través de tu libro. Y del quechua, digamos, enlazados a la situación que narra el libro y a ese contexto que tú lo tejes muy bien a través de leyendas, mitos, música, folclore, cultura de esas poblaciones y que tú has podido vivir, que a mí me pareció bastante interesante. Es un libro corto, pero es un libro bastante profundo y de lectura reposada, inclusive. Eh, ¿Podrías comentarme un poco más acerca de tu relación con el quechua para este libro? Este, por lo que yo leí en alguna entrevista, tú aprendiste el quechua de manera posterior, Ujú. digamos, y que fuiste, digamos, y ahora lo adaptas muy bien a tu estudio. Así es. Regresando una vez más al aspecto familiar, mi abuela por el lado materno, la cual fue la única que conocí de mis abuelos, era quechua hablante en la zona central. Mi padre y mi madre hablaban un quechua funcional, que claro, por supuesto no con nosotros, pero cada vez que viajábamos a la zona, se lo escuchábamos, nosotros no lo aprendimos, pero de mi abuela escuchaba. Entonces, yo siempre tenía un gusto y una curiosidad por el quechua, me gustaba, y aparte, al convertirme como antropóloga oficialmente, era una cosa que lo estudié un poco, pero realmente fue viviendo en el Cusco a partir de los años 80 en que me adentré y me empapé en una realidad en la cual pues, el quechua, si bien no domina lingüísticamente necesariamente en todos lugares, domina en términos de formas de conocimiento, de entender el mundo, de funcionar, incluso digo de aquellos que no lo usan fluidamente ya. Entonces, poco a poco me fui adentrando, pero mis primeros trabajos fueron en zonas bilingües, por lo cual me era muy difícil porque la gente trataba de hablar conmigo más en español que en quechua, porque claro, no, yo venía de una tradición más hispanohablante, ¿no? Pero hasta que llegué a la población de Pomacanchi, en el cual la gente más bien tiene un uso funcional nomás del español y su vida está mucho más inmersa en el quechua, es donde pude realmente penetrar y vivir ahí, y conversar y realmente llegar a entender mejor el quechua y toda la cultura alrededor de ese idioma, ¿no? Entonces, realmente ya también a una edad tardía he podido llegar a compenetrarme con el idioma, ¿no? Y a la vez con el estudio de lo que yo llamo, por cosas prácticas, las formas de conocimientos que tienen que ver con una estructura de pensamiento, de vida quechua, ¿no? Entonces yo, como parte de tratar de mantener y desarrollar eso, desarrollé aquí en mi universidad toda una serie de cursos sobre quechua, la lengua quechua y la sociedad, ¿no? Entonces yo enseño quechua aquí en Davis desde el año 2006 a forma de mantener y seguir desarrollando mi aprendizaje y de además participar en un movimiento que es bastante fuerte cada vez más de la revitalización del quechua, de relevar su importancia y de parar los procesos que lo siguen alienando, marginando, ¿no? De la sociedad. Entonces, eh, es para mí una alegría, son los cursos más importantes para mí, favoritos de enseñar aquí. Quechua enseño a muchos peruanos que vienen, dicen, pero ¿cómo? Se enseña quechua aquí y allá en el Perú no he podido aprender. De hecho, Entonces, para mí no es tan es fácil un... acá aprender el quechua y en el extranjero lo enseñan eh, como si fuera pues prácticamente un curso de lujo, ¿no? Y nosotros acá lo desperdiciamos completamente. Es Así es. una situación bastante interesante. Ajá, Eh, así que bueno, yo lo sigo aprendiendo, me considero
aparte que no enseño, sigo considerándome una estudiante y aprendiendo el quechua cada vez más, tiene muchos niveles, y trato de trabajar mucho con nativo hablantes para proyectos, incluyendo este libro. Pues si bien yo hice las entrevistas y la investigación para tener un buen nivel de interpretación y traducción, yo trabajé con las personas que menciono en el libro, que me ayudaron a tratar de capturar mejor toda la experiencia y las ideas, ¿no? Entonces Ujú. sigo dependiendo de aquellos con los cuales, aquellos que han crecido en ese idioma y se han nutrido de ese idioma desde niños. Y además que un lenguaje no viene solo, ¿no? El idioma es el idioma en su contexto. Entonces uno a través del idioma aprende la cultura y aprende también los usos y aprende eh, todo lo que hay alrededor de esto. Y eso es lo que a mí me parece muy, muy interesante de tu libro, porque nos sumerges ya no solamente en la explicación académica, sino también en cómo suena, en cómo se siente, en cómo los pobladores de esa zona sienten, digamos, esta peregrinación. ¿Cuál ha sido la situación del Coyurriti a raíz de la COVID-19? No Ujú. sé si nos puedas comentar. Sí, interesante la evolución. Bueno, en primer momento, como en todo lugar, todo se intentó cerrar, parar, ¿no? El 2020. Hubieron algunos actos, algunos procedimientos simbólicos muy básicos de movimiento. Parte de las procesiones en la peregrinación es movilizar a una figura, a una cruz que representa al señor de Coyuriti. Entonces hubieron algunos rituales alrededor de eso muy mínimos, ¿no? Pero fíjate que este año ha habido, bueno, por la misma, o sea, yo estoy en el grupo de WhatsApp de los, de los participantes con los que viajé y todo eso. Entonces han ido pasando los documentos y la presión que los peregrinos han puesto para que de alguna u otra manera los dejen hacer, aunque sea parcialmente, la peregrinación. Entonces este año se creó todo un rol larguísimo de posibilidad de peregrinar, que solo podían peregrinar tal día, tales naciones de 20 provincias. Uh, las comparsas solo podían llevar 5 personas. Es toda una organización muy compleja para no dejar de que este proceso anual se lleve a cabo, ¿no? Es una cosa muy importante, ideológica. No quiero usar la palabra religión, porque es un término que no aplica muy bien a la experiencia andina, más bien a toda la experiencia de reciprocidad que la gente de la región siente la necesidad de hacer año a año con el Señor, con el Nevado, con el lugar y con los que participan, ¿no? Entonces es una cosa muy difícil de dejar de hacer, porque es una cosa que está en su identidad, en su deseo de seguir participando en esas comunidades, ¿no? Entonces este año creo que todavía se sigue dando el rol de grupos que están yendo de a poquitos y están cumpliendo con ese compromiso que ellos tienen con participar en ese evento, ¿no? Entonces, bueno, el próximo año veremos qué restricciones, porque ya pasó la de este año, ¿no? Entonces, veremos qué restricciones irán. Y en anteriores entrevistas, algunos me han preguntado, ¿tú crees que esto va a disminuir la peregrinación? Yo digo todo lo contrario, va a aumentar, porque claro, además el COVID es una enfermedad y mucha gente peregrina para pedir por su salud, la salud de otros. Entonces aún más la necesidad de sentir que la gente necesita ayuda de otros poderes más allá de ellos para ayudarlos a sobrellevar la situación, ¿no? Entonces, yo no creo que disminuya, yo creo que una vez que se restablezca va a seguir creciendo, y ha crecido muchísimo desde que yo comencé. Yo comencé diciendo en cosas que escribí y en un documental que hice, dije 50.000 personas que eran estimadas en ese momento. Cuando terminé el libro, se estimaba hacia 100.000, ¿no? Entonces, en un periodo de unos 6, 7 años. Entonces, está en crecimiento. Y hay muchos factores, podríamos hablar de eso, ¿no? Entre ellos, el que tú has mencionado al principio, que el hecho que se ha declarado patrimonio, ¿no? Cultura universal. Sí, y además entendiendo que el peruano, bueno, es religioso,
digamos, culturalmente, pero, esa, digamos, cultura religiosa, por así decirlo, es única en el mundo, es completamente diferente a lo que hay en otros países católicos, por ejemplo. Hay una evolución, no sé cómo llamarlo, como andino fusión, que la vuelve muy especial, que la podemos ver, por ejemplo, en Semana Santa en Ayacucho, que se ve en el Coyurriti, que se ve en la fiesta de la Candelaria, donde hay no solamente este esfuerzo físico de lo que venimos haciendo, sino también se mezclan los factores culturales, gastronómicos, música, poesía, ¿no? Y que se vuelve pues una especie de atmósfera total, ¿no? Que envuelve a la población y que además se hereda, ¿no? De generación en generación. Los que cargaron antes, eh, ¿no? Sus hijos ahora son los que cargan el tema. Se puede ver también esto en El Señor de los Milagros y en otro tipo de festividades parecidas. ¿A qué crees tú, Zoila, que se deba este fervor peruano? No necesariamente al tema religioso, como tú lo mencionas, sino a la cultura que hay atrás, a todo esta tradición, ¿no? Que se mantiene y que nos vuelve pues un patrimonio vivo, ¿no? Así es. Pues me encanta la forma en que te has referido a todas estas actividades de las fiestas y me encanta la forma en que tú enfatizas la cuestión del movimiento y todos los aspectos sensoriales que requieren esta actividad. Y es exactamente eso, esa es la clave de la respuesta a la pregunta un poco difícil que me haces, pero que es una pregunta que, como he dicho en algunos escritos míos, que me ha guiado en todas estas décadas, porque tengo décadas investigando fiestas, música, danza. Entonces, lo que yo propongo, y digo algo en el libro, pero no lo profundizo a nivel académico porque no es relevante para lo que este libro significaba, es que desde tiempos prehispánicos, preincas, hasta el día de hoy, tenemos pruebas desde los arqueólogos, desde los etnohistoriadores y anteriores y posteriores antropólogos, que lo que podemos llamar cultura andina está muy enraizada en una triada que yo propongo, que es entre lo auditivo, lo visual y lo kinestético. Son tres elementos que combinan las actividades culturales más importantes en el mundo andino. Ahora, estos argumentos hasta los podemos relacionar a, por ejemplo, los quipus. ¿Qué es el quipu? ¿No? Muchos científicos se han preguntado por qué una cultura tan alta, tan desarrollada como los incas no tenían escritura, por ejemplo, ¿no? En la forma en que se conoce la escritura en lo occidental, ¿no? Entonces, estudiando los quipus, ¿no? ¿Es eso una escritura o qué es? Una forma de registrar qué, ¿no? Y hasta estudios sobre los quipus han demostrado que para los andinos siempre ha tenido mucho más relevancia como actividad cultural el hacer algo kinestéticamente y públicamente de manera que la gente comparta de manera visual y auditiva y en emoción, en movimiento, algo que se hagan juntos. Entonces parece que los quipus, por ejemplo, tenían esa función de marcar eventos y de ser un proceso en el cual se marcaban eventos importantes y otras cosas, ¿no? Entonces, y la tradición oral andina es muy rica y hasta el día de hoy, entonces nos demuestra también de que estos tres elementos, la importancia de movilizarse en el ambiente, de además estar con la música, con el sonido y lo visual, participar en estos eventos tan ricos como las fiestas, es una forma importantísima en la cual la gente se educa y recuerda, ¿no? Así es como ellos aprenden. Lamentablemente el sistema educativo, no sé cuánto se aprende en el sistema educativo peruano que necesita tanta reforma, pero lo que se aprende desde niño y se desarrolla con mucha fuerza y que marca mucho la identidad de la gente, sobre todo en los Andes y los migrantes en las ciudades, son estos eventos a partir de los cuales la gente narra sus historias, narra sus entendimientos, ¿no? Los pone en música, en danza, en coreografía, en movimiento, en peregrinaciones, ¿no? Entonces, mi argumento
como estudiosa de estos fenómenos, es que realmente no ha habido una transformación fuerte como puede haber habido quizás en el occidente, en el cual cierto tipo de formas de aprender, como lo visual, a leer, por ejemplo, leer, escribir, no han penetrado todavía en la forma en la cual nosotros entendemos y aprendemos las cosas, ¿no? Entonces, en realidad, de nosotros tratar de meter el tipo de educación occidental en lo andino, deberíamos estar tratando de entender cómo la gente en los países como los nuestros aprende mejor y aplicar eso, ¿no? Y te digo, no es una cosa andina, simplemente en todo, en todas las Américas se encuentran esos procesos, ¿no? Ujú. De cómo las poblaciones indígenas tienden a tener este tipo de actividades como cosas más importantes para ellos que algo formal y occidental que se trata de imponer, ¿no? Entonces, es todavía una lucha, ¿no? De malentendimientos que se podrían complementar de muchas maneras, la forma en que se trata de incorporar a las poblaciones en la educación occidental se podría hacer de otra forma y se podría hacer aprendiendo además, aprendiendo del quechua, aprendiendo de las sabidurías locales, ¿no? Que creo que es una tendencia que poco a poco se está comenzando a impulsar en el mundo, ¿no? Y, Aprender. sí, y lo que mencionas es muy importante porque esos desentendimientos entre la cultura, digámosle, occidental, ¿no? Peruana y la cultura andina se ve en todos lados y en todos momentos, ¿no? Muchos dicen que somos un país partido, se ha visto, por ejemplo, en la política, sin querer meternos en ese tema, pero se ve cómo hay un desentendimiento entre lo andino y lo costeño, en cómo hay ciertos sectores que piensan que son superiores a otros sectores, ¿no? Hay cierta discriminación, cierta marginalidad. em, ¿Cómo crees tú que podemos empezar a cambiar esto? Ya no te hablo del Estado, ¿no? Porque, claro, ayudaría mucho si es que el Estado cambia de enfoque en la educación, pero ¿cómo uno como persona puede comenzar a estrechar lazos con su propio país, con su propia Ujú, cultura? ajá. Sí, en el campo en el que yo trabajo, ejerzo mi vida profesional, que es el mundo de los estudios indígenas en las Américas, se habla mucho, se desarrolla mucho la idea de la descolonización. Todos debemos aprender a descolonizarnos, sacarnos el colonialismo que llevamos de adentro y comenzar a darnos cuenta quiénes somos y dónde estamos. Es muy difícil, y no te hablo de los que no indígenas, las mismas personas que se puedan considerar indígenas están colonizados desde muchos sentidos en el que por generaciones se les ha impuesto ciertas ideas y son incorporadas, aceptadas y crean mayores conflictos. Entonces, cada uno, de forma más simple, yo soy de las personas que no creen mucho en los cambios de arriba para abajo, ¿no? Sino que los cambios profundos importantes vienen de a poquitos de abajo hacia arriba, ¿no? Oh, son los que más Entonces, duran también. sí, Sí. sí, y Ujú. demoran, ¿no? Entonces, existen actualmente, y yo incluso estoy participando en los inicios de una organización que con ese tipo de personas, estudiantes quechohablantes que han salido al extranjero, que regresan al país o desde fuera tratan de impulsar cosas para sus comunidades como la revitalización de quechua. Hay muchos ahorita esfuerzos de revitalizar y enseñar, proveer de materiales para que las comunidades no sigan castigando a los alumnos porque hablan español en el colegio, porque eso todavía se da Ujú. hasta físicamente, o insultándoles por hablar el idioma quechua, sino en valorar eso y dar herramientas para hacerlo, ¿no? Entonces, eso, mientras nos sentamos a esperar que venga del Estado, no va a suceder. Entonces, hay ahorita cada vez más pequeñas instituciones, pequeños grupos de gente local que están impulsando estos esfuerzos, que están revitalizando, y esto lo puedes encontrar cada vez más en la internet, ¿no? Entonces, eso lo veo mucho, con mucho gusto. Entonces, nosotros como personas, ya seamos considerados indígenas o no indígenas, que es un término complicado también, ni siquiera debemos detenernos a pensar en el término, sino quiénes somos, de dónde venimos, por qué nos han dicho que esto, por qué no nos han dicho que ciertas ideas de la belleza deben ser así, o que el progreso significa esto y no lo otro, ¿no? Entonces, pensar y cuestionar cada uno de nosotros por qué pensamos así, por qué, no, por qué nos burlamos
de una persona que habla con acento quechua, por ejemplo, ¿no? Porque pensamos inmediatamente que una persona que habla con acento quechua es ignorante, ¿no? Entonces, detenerse a pensar en las pequeñas cositas, ¿no? En las cosas que se presentan en la televisión, en los estereotipos que se refuerzan constantemente sobre las poblaciones afroperuanas, en fin, etcétera. Esas pequeñas cositas tienen que ir saliendo y llegando hacia cambios más profundos, ¿no? Y de Entonces hecho, y sí. de hecho está pasando, porque no, ahora se empiezan a cuestionar ese tipo de programas, por ejemplo, ¿no? Antes no se Ujú, cuestionaban, antes era parte de lo cotidiano, ¿no? Entonces, yo creo que poco a poco se irá dando el cambio, ojalá. Tenemos mucho que aprender de nosotros mismos, de todos nuestros pueblos originarios y de esta cultura viva que todavía está y que evoluciona y que se hereda. Yo creo que podemos aprender muchísimo. Yo te quiero agradecer, Zoila, bastante. Ha sido una muy, muy grata conversación. Em, Como ustedes saben, este es el libro, lo pueden encontrar en cualquier librería, es de La Siniestra. Em, y no sé si quieras tú, Zoila, decir algo más a modo de conclusión, invitarnos mm, a la lectura, tal vez. sí, bueno, algo práctico, el libro está también en versión electrónica. Me alegró mucho cuando la Siniestra me propuso que eso era una posibilidad, porque claro, no todos, bueno, sobre todo en la época de pandemia, entonces se puede adquirir incluso más barato como un libro virtual, incluso es la forma en que lo venden en el extranjero. Y lo que yo quisiera decir como una invitación a leer el libro es que es un compartir de una experiencia humana, ¿no? Esta peregrinación del señor Coyuriti se le ha mirado desde muchos aspectos muy bombásticos, muy exotizante, mientras que lo que yo trato de hacer es compartir la experiencia humana de por qué y de por qué es importante y de dónde viene esa importancia de los participantes, ¿no? Y tratando de alejarme en todo lo posible de lo académico, y mi propósito principal fue de dar esto, de devolver esto que yo recogí de los pomacanchinos a los pomacanchinos, a los jóvenes, ¿no? Que además de haberles dado también la parte audiovisual, que les hice un documental hace mucho tiempo, este pequeño librito, y lo hice pequeño a propósito, porque las poblaciones con las que yo trabajo no son poblaciones lectoras, ¿no? Entonces lo quise hacer en sus propios términos, narrativos, entretenido, con las historias que ellos mismos me contaron, y que esas nuevas generaciones conozcan eso y de repente algún día se vuelvan a inspirar y volver a hacer el camino como lo hacían antes. Entonces les doy los datos exactos de cómo se caminaba, de los lugares donde se paraba. Entonces ha tratado de hacer una pequeña contribución de devolverles a ellos lo que ellos me han dado. Entonces es una cosa que los peruanos los debemos leer todos como peruanos, de tratar de compartir y entender estas vivencias desde dentro, sin mayor análisis o ideologías que lo contaminen, ¿no? Sino desde la historia de la experiencia humana, ¿no? En fin, ojalá sea del agrado de que lo compre. No tengo dudas de que en algún momento se volverá a hacer el camino de los 85 kilómetros. Yo quiero agradecerte, ha sido Zoila Mendoza. Ya saben, amigos, si quieren leer algo súper interesante, algo que nos va a ayudar a comprender cada día más nuestra propia cultura y entender un poco más también a nuestros hermanos de comunidades andinas. Te agradezco, Zoila, muchas gracias. Gracias a ti.